Tu hermano se lo merece, dijo papá. Le dieron la casa, el dinero, la empresa. Un mes después, mamá me envió un mensaje de texto: la hipoteca está por vencer. Respondí: pregúntale a tu heredero. Me quedé paralizada en el porche de la casa de mi infancia mientras mi hermano cambiaba las cerraduras justo delante de mí. 30 años de recuerdos. Y ahora me habían dejado fuera. 3 semanas antes, mis padres le habían dado todo a James. La casa, el negocio familiar, sus ahorros. Su explicación: tu hermano se lo merece. Ahora, su niño dorado los había dejado en la ruina financiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá. La hipoteca está por vencer. Lo miré durante un largo minuto antes de escribir mi respuesta. Pregúntale a tu heredero. Me llamo Marina Anderson. Tengo 32 años y trabajo como asesora financiera en una de las principales firmas de Boston. Construí mi carrera desde cero, pagándome la universidad con becas y trabajos a tiempo parcial, ascendiendo en la escala corporativa un cuidadoso paso a la vez. Mis padres, Linda y George, eran dueños de Anderson Family Furniture, un exitoso negocio local que construyeron desde cero hace 35 años. Trabajaron duro, ahorraron con esmero y crearon una vida cómoda en nuestra ciudad suburbana de Massachusetts. Luego estaba mi hermano, James, 3 años mayor que yo. James siempre fue el niño dorado de nuestra familia. El hijo primogénito que no podía hacer nada mal a los ojos de nuestros padres, a pesar de su rendimiento mediocre en prácticamente todo. Mientras yo sacaba notas excelentes, James a duras penas pasaba con suficientes y algún que otro notable. Cuando yo ganaba premios, los guardaban en cajones. Cuando James lograba no suspender una clase, su boletín de notas iba a la nevera. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia. James recibió un coche por su 16º cumpleaños. Yo recibí clases de conducir y la promesa de que podría usar el coche de mamá a veces. A James le financiaron por completo la universidad, incluyendo un apartamento fuera del campus. Yo solicité todas las becas que pude encontrar y trabajé 20 horas a la semana en la cafetería del campus para llegar a fin de mes. No me malinterpreten, mis padres no eran monstruos. Me querían, a su manera, pero su amor siempre parecía condicional, medido contra la adoración automática que derrochaban en James. Mis logros se esperaban, los suyos se celebraban. Después de la universidad, James fue a trabajar al negocio familiar. Naturalmente, le dieron inmediatamente un puesto de dirección a pesar de no tener experiencia relevante. Yo seguí mi carrera en finanzas y conseguí un puesto de nivel inicial en una firma respetada. Trabajaba 60 horas a la semana, obtenía certificaciones y me forjaba una reputación como alguien en quien se podía confiar para obtener resultados. Mientras tanto, James llegaba tarde al trabajo, se tomaba largos almuerzos y dependía de mis padres para cubrir sus errores. El mes pasado, mis padres nos invitaron a ambos a la cena del domingo. La mesa estaba puesta con la porcelana buena y mamá había preparado todos nuestros platos favoritos. Supuse que era para anunciar sus planes de jubilación. Ambos estaban en la mitad de sus 60 y llevaban años hablando de reducir su implicación en el negocio. Tenemos algo importante que discutir con ambos, dijo papá después de que hubiéramos terminado el plato principal. Mamá asintió, con aspecto nervioso pero emocionada. Hemos tomado algunas decisiones sobre el futuro, sobre el negocio, la casa, todo. Sonreí animadoramente, esperando un plan de transición razonable. Quizás me pedirían que les ayudara a gestionar sus cuentas de jubilación. Dada mi experiencia, ya había preparado algunas sugerencias sobre cómo podrían maximizar sus ahorros. Hemos decidido transferirle todo a James, continuó papá, con un tono práctico. El negocio, la casa, nuestros ahorros. Él se hará cargo por completo. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué quieres decir con todo? Todo, confirmó mamá. Ya hemos empezado con el papeleo. Es lo que tiene más sentido de esta manera. Una transferencia limpia. Miré a James, que sonreía con aire de suficiencia. Claramente, no estaba sorprendido por este anuncio. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, con la voz más débil de lo que pretendía. Papá se encogió de hombros. Tú tienes tu carrera, Marina. Siempre has sido la independiente.
James necesitará estos activos para continuar el legado familiar. Además, añadió James, puede que tenga un puesto para ti en la empresa. Nivel inicial, por supuesto. Tendrías que abrirte camino. Sentí como si me hubieran abofeteado. Después de 15 años de ser ignorada en favor de mi hermano, le estaban dando todo a él y ofreciéndome a mí la oportunidad de trabajar para él. La injusticia de aquello me quemó por dentro como ácido. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué todo para él y nada para mí? Mi padre me miró a los ojos, con una expresión totalmente seria. Tu hermano se lo merece. Tú ya tienes éxito, Marina. No necesitas nuestra ayuda. Me fui poco después, incapaz de soportar el postre o la mirada de satisfacción en el rostro de James. Mientras conducía a casa, las lágrimas me nublaban la vista. Siempre había sabido que no era la hija favorita, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Toda mi herencia, todo lo que podría haber esperado como su hija, desaparecido, entregado a mi hermano porque él se lo merecía más que yo. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga, Tara. Éramos amigas desde la universidad y ella lo sabía todo sobre la dinámica de mi familia. Cuando le conté lo que había pasado, se indignó. ¿Qué hicieron qué? ¿Se han vuelto locos? ¿Todo para James? ¿El mismo James que destrozó 3 coches antes de los 20? ¿El James que necesitó que tu padre lo sacara de apuros después de ese fiasco con el juego hace 2 años? El mismo, confirmé, paseando por mi apartamento. ¿Has hablado con ellos desde entonces? ¿Has intentado hacerles entrar en razón? Lo había hecho, de hecho. Había llamado esa mañana intentando tener una discusión tranquila y racional sobre su decisión. Mamá había respondido, sonando distraída. Marina, lo hemos pensado bien. James necesita esta oportunidad. Tú siempre has sido la responsable, la inteligente. Estarás bien. Ser responsable e inteligente no significa que merezca menos, mamá, había argumentado. En todo caso, no deberían esas cualidades hacerme más cualificada para manejar los activos familiares. Pero ella desestimó mis preocupaciones, y papá había sido aún menos receptivo cuando se puso al teléfono. La decisión está tomada, Marina. No quiero oír nada más al respecto. Más tarde ese día, James me llamó al trabajo. Casi dejé que saltara el buzón de voz, pero la curiosidad profesional se impuso. ¿Qué tendría que decir el recién nombrado dueño del negocio? Hola, hermanita, dijo, sonando demasiado alegre. Solo quería ponerme en contacto contigo por esa oferta de trabajo. Estoy pensando en servicio al cliente para empezar. Para que te familiarices con el negocio desde la base. James, dije, tratando de mantener la voz firme. Gano un sueldo de 6 cifras como asesora financiera. ¿Por qué dejaría eso para trabajar en servicio al cliente de nivel inicial para ti? Lealtad familiar, sugirió, y luego se rió. Mira, estoy siendo generoso aquí. Mamá y papá quieren que trabajemos juntos. He construido mi carrera sin ninguna ayuda de la familia, señalé. Quizás deberías intentar hacer lo mismo. Él se burló. Siempre tan arrogante. Por eso me lo dieron todo a mí, ¿sabes? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepintiera. La verdad era que mis padres no sabían que yo los había estado ayudando discretamente durante años. Cuando las primas de su seguro de salud subieron hace 3 años, empecé a enviarles dinero mensualmente para cubrir la diferencia. Cuando su techo necesitó reparaciones el año pasado, pagué la mitad. Nunca le conté a James sobre estas contribuciones. No era asunto suyo, y no lo hice por reconocimiento. Durante las siguientes semanas, traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente volvía constantemente a la situación familiar. A través de algunos contactos de la industria, escuché rumores de que James ya estaba haciendo cambios radicales en el negocio. Había despedido a 2 empleados de largo recorrido, ambos artesanos cualificados que habían estado con mis padres durante más de una década, y los había reemplazado con amigos que no tenían experiencia en la fabricación de muebles. Luego me enteré de algo aún más alarmante. James había solicitado préstamos adicionales contra la casa familiar sin decírselo a nuestros padres. Un colega que trabajaba en préstamos hipotecarios lo mencionó casualmente, sin darse cuenta de la importancia.
Vi la solicitud de tu hermano pasar por mi escritorio. Tiene unos planes de expansión bastante ambiciosos. Llamé a mis padres de inmediato. ¿Sabían que James ha vuelto a hipotecar la casa? Pregunté sin preámbulos cuando papá respondió. Mencionó que podría necesitar acceder a algo de capital, dijo papá a la defensiva, para mejoras en el negocio. Les dijo que ha despedido a Tom y Bill, los dos mejores artesanos del taller. Está haciendo los cambios necesarios, insistió papá. Por eso exactamente no te incluimos, Marina. Eres demasiado resistente a la innovación. ¿Innovación? Papá, está llevando el negocio a la ruina y solo ha tenido el control durante 2 semanas. Solo estás celosa, dijo. La acusación me golpeó como un golpe físico. Tu hermano sabe lo que hace. Pero parecía que James no sabía lo que estaba haciendo en absoluto. Una semana después, mamá me llamó llorando. Habían cortado la electricidad en la casa. Aparentemente, James no había pagado la factura, alegando que estaba reorganizando las finanzas familiares. Había prometido encargarse de ello, pero mientras tanto, no tenían electricidad y toda la comida del refrigerador se estaba estropeando. «Puedo pagar la factura, mamá», ofrecí. «Solo dame la información de la cuenta». «No, no», dijo ella rápidamente. «James se encargará. Solo ha estado ocupado con el negocio». Me mordí la lengua para no señalar que había estado demasiado ocupado para cumplir con las responsabilidades más básicas que había asumido. En su lugar, pregunté cómo iba el negocio. «Oh, ha habido algunos problemas de ajuste», admitió. «Algunos clientes han cancelado pedidos y algunos de los proveedores están pidiendo el pago por adelantado ahora en lugar de facturarnos. Pero eso es normal en las transiciones, ¿verdad?» No era normal en absoluto. Era una señal de alarma evidente de que algo iba muy mal. Un mes después de que mis padres le transfirieran todo a James, la situación se había deteriorado dramáticamente. El negocio estaba perdiendo clientes a raudales. Clientes de toda la vida estaban llevando sus pedidos a otra parte después de oír hablar de problemas de calidad y plazos incumplidos. Mientras tanto, James se había comprado un coche deportivo nuevo y estaba renovando la oficina de la empresa con muebles de alta gama que ni siquiera eran fabricados por el negocio familiar. Comencé a investigar discretamente. Un ex empleado de Anderson Furniture que había sido despedido en la primera oleada de despidos de James me dijo que James había estado sacando grandes sumas de dinero de las cuentas del negocio. «Está en el casino Rich 3 o 4 noches a la semana», dijo el ex empleado, perdiendo miles en las mesas de póker. Todos supimos que algo iba mal cuando los cheques de pago empezaron a rebotar. Cheques rebotados. Eso era serio. El negocio siempre había operado con beneficios, y mis padres se enorgullecían de pagar a los empleados puntualmente y tratarlos bien. Decidí confrontar a James directamente. Lo encontré en la oficina de la empresa, con los pies sobre el viejo escritorio de nuestro padre, hablando en voz alta por teléfono sobre un viaje de fin de semana a Las Vegas. «Tenemos que hablar», dije cuando colgó. «Marina, has venido a suplicar por ese trabajo después de todo», sonrió con suficiencia, sin molestarse en levantarse. «He oído que el negocio está en problemas», dije sin rodeos. «Cheques rebotados, pedidos cancelados, proveedores exigiendo pago por adelantado». «¿Qué está pasando, James?» «Solo un problema de flujo de caja», desestimó con un gesto. «Estas cosas pasan en los negocios». «Oh, espera. Olvidé con quién estoy hablando. La poderosa asesora financiera. Por favor, ilumíname con tu sabiduría». Su tono goteaba sarcasmo. «Esto no es una broma», insistí. «Mamá y papá construyeron este negocio durante 3 décadas. Confiaron en ti su legado. Y tú te lo estás jugando. Literalmente». Su rostro se ensombreció. «Has estado espiándome. Eso es bajo, incluso para ti». «No tuve que espiar. Todo el mundo lo sabe, James, no has sido precisamente discreto». «Fuera», espetó. «Este es mi negocio ahora y estás invadiendo propiedad privada». «¿Has pagado siquiera a los proveedores?», pregunté, manteniéndome firme. «Porque he oído que ya no entregan materiales». «Estoy renegociando los términos», dijo, de repente muy interesado en la pantalla de su ordenador.
Se llama estrategia empresarial. Se llama llevar un negocio a la ruina, corregí. ¿Y qué hay de las facturas de mamá y papá? Les cortaron la electricidad la semana pasada. He estado ocupado. Estarán bien. Me fui, hirviendo de frustración y preocupación. En el camino a casa, recibí una llamada de la vecina de mis padres, la señora Callahan. Marina, estoy preocupada por tus padres. Hay camiones de mudanza en la casa, y tu madre estaba llorando en el jardín delantero antes. Hice un cambio de sentido y aceleré hacia la casa de mi infancia. Cuando llegué, efectivamente había camiones de mudanza en la entrada. Y unos hombres estaban sacando muebles. Y no cualquier mueble. Se estaban llevando el escritorio antiguo de mi madre que había pertenecido a su abuela, el sillón reclinable de cuero de mi padre donde había visto todas las Super Bowls durante 20 años, y la mesa del comedor donde habíamos tenido cenas de domingo durante toda mi infancia. Mi madre estaba en el jardín, retorciéndose las manos mientras veía cómo cargaban sus posesiones en los camiones. Mi padre estaba sentado en los escalones del porche, con aspecto conmocionado. ¿Qué está pasando?, exigí, corriendo al lado de mi madre. James dijo que necesitamos liquidar algunos activos, explicó entre lágrimas. Para ayudar con los gastos del negocio. Les dijo que se estaba llevando sus muebles personales, reliquias familiares. Dijo que ahora todo es suyo, dijo papá en voz baja desde los escalones. Legalmente, tiene razón. Vi a James dirigiendo a los de la mudanza y me acerqué a él furiosa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Resolviendo problemas, replicó. El negocio necesita capital. ¿Así que estás vendiendo las reliquias de mamá? ¿El sillón de papá? ¿Hablas en serio ahora mismo? Estoy haciendo lo que tengo que hacer, siseó, agarrándome del brazo y apartándome de los de la mudanza. De todos modos, todo esto es culpa tuya. ¿Mi culpa? ¿Cómo es esto exactamente mi culpa? Su rostro se contorsionó con una fea mezcla de resentimiento e ira. Siempre te quisieron más a ti. ¿Por qué no puedes ser más como Marina? Marina habría manejado esto de otra manera. Marina es tan responsable. Tuve que escuchar eso toda mi vida. Bueno, ahora yo estoy al mando. Yo tomo las decisiones y he decidido que no necesitan todas estas cosas. Lo miré, atónita por el veneno en su voz. Todo este tiempo, mientras yo me había sentido ignorada y subestimada, él había estado alimentando sus propios resentimientos. Si me querían más a mí, ¿por qué te lo dieron todo a ti?, pregunté en voz baja. Porque los hice sentir culpables, se burló. Les recordé todas las veces que te favorecieron. Todas las veces que presumieron de ti ante sus amigos mientras yo estaba sentado allí mismo. Merecía una compensación. Las piezas de repente encajaron. James no solo había aceptado la decisión de mis padres, la había diseñado. Y ahora me daba cuenta de por qué había sido tan rápido en aprovechar sus activos. No había querido la responsabilidad del negocio o la casa. Había querido el valor en efectivo de esas cosas. Estabas endeudado antes de que te dieran todo esto, ¿verdad?, adiviné, observando su expresión. ¿Qué tan grave es? Miró hacia otro lado, confirmación suficiente. ¿Te suena de algo el juego? ¿O esas inversiones de negocios que nunca parecen dar frutos?, presioné. No sabes nada de eso, murmuró. Sé lo suficiente, dije. Sé que has tomado su jubilación, su hogar, y ahora estás tomando sus posesiones personales para cubrir tus deudas. ¿Qué tan profundo es este agujero, James? Se alejó sin responder, gritando a los de la mudanza que se dieran prisa. Regresé con mis padres, que observaban desaparecer sus pertenencias con expresiones devastadas. Tienen que detener esto, les dije. No está usando este dinero para el negocio. Está pagando deudas personales. Lo firmamos todo, dijo papá, impotente. Ahora es suyo. Prometió que nos cuidaría, añadió mamá, con la voz pequeña e insegura. Dijo que podríamos vivir en la casa sin pagar alquiler por el resto de nuestras vidas. Y le creyeron después de que ya les cortara la electricidad y ahora esté vendiendo sus muebles delante de sus narices. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mamá, lo cual era extraño ya que estaba de pie a mi lado, pero no era un mensaje nuevo.
Era de la noche anterior, uno que no había visto. La hipoteca está por vencer, era todo lo que decía. Miré a mi madre. ¿La hipoteca? Pensé que la casa estaba pagada hace años. No pudo mirarme a los ojos. James dijo que necesitaba sacar una nueva hipoteca para gastos del negocio, pero ahora dice que tenemos que hacer los pagos. En ese momento, toda mi frustración y dolor acumulados se convirtieron en una furia fría. Sostuve mi teléfono, mostrando el mensaje. Esto llegó anoche. No lo vi hasta ahora. Mi madre asintió miserablemente. ¿Quieren saber lo que acabo de responder? Ambos me miraron, la aprensión clara en sus rostros. Pregúntale a tu heredero. Durante 3 días después de esa confrontación, ignoré las llamadas de mis padres. Me sumergí en el trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina y llevando archivos a casa. Cualquier cosa para evitar pensar en el desastre en que se había convertido mi familia. Pero la culpa me carcomía constantemente. Sí, mis padres me habían herido profundamente. Sí, habían cometido un error catastrófico al darle todo a James, pero seguían siendo mis padres y se enfrentaban a la ruina financiera en lo que deberían haber sido sus cómodos años de jubilación. Tara vino la tercera noche, trayendo comida para llevar y vino. «Te ves terrible», anunció, poniendo la comida en mi mesa de café. «Gracias», dije secamente. Justo lo que toda mujer quiere oír. ¿Has hablado con ellos? Negué con la cabeza. No puedo. Cada vez que pienso en llamar, me enojo de nuevo. Ellos se buscaron esto, Tara. Lo eligieron a él por encima de mí una y otra vez, y ahora están pagando el precio. Lo entiendo, dijo, sirviendo vino en 2 copas. Y tienes todo el derecho a estar enojada, pero también te estás torturando a ti misma. Tenía razón. Apenas dormía, repasando constantemente escenarios alternativos en mi cabeza. ¿Y si hubiera intentado advertirles con más insistencia? ¿Y si me hubiera ofrecido a comprar el negocio yo misma? ¿Y sí, y sí, y sí? Tomaron su decisión, dije firmemente. Pueden lidiar con las consecuencias. ¿Pero pueden? ¿Tienen? ¿Qué? ¿Mediados de los 60? Tu padre tuvo ese susto con el corazón el año pasado. La artritis de tu madre está empeorando. ¿Están realmente equipados para empezar de nuevo sin nada? No respondí, pero la pregunta me persiguió toda la noche después de que Tara se fuera. A la mañana siguiente, tenía 6 llamadas perdidas de mi madre. Finalmente, le devolví la llamada en mi descanso para almorzar. Mamá, ¿qué pasa? Oh, Marina, sollozó al teléfono. Recibimos un aviso de desalojo. James no ha pagado la hipoteca en absoluto. El banco va a ejecutar la hipoteca. Se me encogió el estómago. ¿Dónde está James? ¿Han hablado con él? No podemos localizarlo, dijo. No contesta las llamadas. No ha estado en la casa ni en el negocio en días. Eso era alarmante. ¿Y el negocio? ¿Sigue funcionando? No, admitió. Está cerrado. Ayer había un cartel en la puerta que decía cerrado temporalmente por reformas, pero los empleados me dijeron que los despidieron a todos la semana pasada. Esto era peor de lo que había imaginado. James no solo había gestionado mal las cosas. Había abandonado por completo sus responsabilidades. Voy para allá, dije. Lo solucionaremos. Cuando llegué a casa de mis padres, no se parecía en nada al hogar cálido y acogedor de mi infancia. El césped estaba descuidado. Los parterres de flores que mi madre había cuidado con tanto esmero se estaban marchitando, y la casa misma parecía hundirse por el abandono. Por dentro era peor. La mayoría de los muebles habían desaparecido, reemplazados por sillas plegables baratas y un colchón de aire en lo que una vez fue la sala de estar. Se llevaron las camas ayer, explicó papá, avergonzado. ¿Y el sofá? Respiré hondo. Necesito que ambos sean completamente honestos conmigo. ¿Qué tan grave es? Intercambiaron una mirada y luego toda la historia salió a borbotones. James había vaciado sus cuentas bancarias personales a los pocos días de la transferencia. Había sacado no una,
sino 3 nuevas hipotecas sobre la casa usando documentos falsificados que afirmaban que la propiedad se estaba utilizando como garantía para la expansión del negocio. Había despedido a todo el personal experimentado de la empresa de muebles y los había reemplazado con amigos que no tenían habilidades pero exigían salarios altos. Había vendido el inventario y el equipo, alegando que estaba modernizando, pero el dinero había desaparecido. Y luego, hace 2 días, desapareció por completo. La peor parte, dijo mamá, secándose las lágrimas, es que permitimos que esto sucediera. Le dimos todo e ignoramos todas las señales de advertencia. Todas tus advertencias. Papá asintió, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Tenías razón, Marina. Estábamos equivocados en todo. Favorecimos a James toda su vida porque parecía necesitar más ayuda, más atención. Tú siempre fuiste tan capaz, tan autosuficiente. Te dimos por sentada. Y ahora no tenemos nada, añadió mamá. Vamos a perder la casa. El negocio se ha ido. Nuestros ahorros se han ido. Ni siquiera tenemos seguridad social todavía porque planeábamos trabajar unos años más. Me senté en silencio, asimilando la magnitud de su situación. Habían pasado de ser dueños de un negocio próspero que planeaban su jubilación a no tener hogar ni un céntimo, todo en el lapso de un mes. ¿Dónde está James ahora?, pregunté. No lo sabemos, admitió papá. Su apartamento está vacío. Su novia dijo que le dijo que se iba a Las Vegas para empezar de nuevo. Las Vegas, por supuesto. La capital del juego del país donde mi hermano ya había perdido miles. Necesito tiempo para pensar, dije, levantándome. Los llamaré mañana. Esa noche, tuve el colapso que se había estado gestando durante semanas. Lloré hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados, liberando años de sentirme la segunda mejor, ignorada, subestimada. Lloré por mis padres, cuya ceguera por su hijo les había costado todo. Lloré por el negocio familiar que había sido el orgullo y la alegría de mi padre, ahora cerrado y desmantelado. Y sí, incluso lloré por James, cuyas inseguridades y resentimientos lo habían llevado a destruir a nuestra familia. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí vacía pero con la mente clara. Tenía 2 opciones. Podía alejarme, dejando que mis padres enfrentaran las consecuencias de su favoritismo, o podía ayudarles a recoger los pedazos. La primera opción sería más fácil a corto plazo. Me habían herido profundamente, eligiendo repetidamente a James por encima de mí. ¿Por qué debería rescatarlos ahora? Pero la segunda opción era la única con la que realmente podría vivir. A pesar de todo, eran mis padres. Habían cometido un terrible error, pero no merecían quedarse sin hogar a sus 60 años. Sin embargo, eso no significaba que simplemente extendería un cheque y olvidaría el pasado. Si iba a ayudar, sería bajo mis términos, con límites y expectativas claras. Necesitaban entender cómo sus acciones me habían afectado. Necesitaban reconocer el patrón de favoritismo que había llevado a este desastre. Los llamé a la mañana siguiente. Voy a ayudarlos, dije. Pero vamos a hacer esto a mi manera y necesitamos tener algunas conversaciones difíciles sobre cómo llegamos aquí. Lo que sea, prometió mamá. Haremos lo que sea. Estaré allí en 1 hora, les dije. Y traigan cualquier papel que tengan relacionado con el negocio, la casa, todo. Era hora de actuar. El primer paso fue entender exactamente a qué nos enfrentábamos. Extendí el papeleo sobre la mesa de la cocina de mis padres, creando montones, documentos de la casa, finanzas del negocio, cuentas personales, documentos legales. Cuanto más revisaba, peor se veía el panorama. James había despojado sistemáticamente cada activo, apalancando la casa y el negocio para asegurar préstamos y líneas de crédito, y luego retirando el efectivo. El negocio no solo estaba cerrado. Estaba profundamente endeudado con proveedores, empleados y el banco que había financiado el edificio original. La casa tenía tantos gravámenes que, incluso si de alguna manera pudieran conservarla, estarían ahogados en deudas durante años. Necesito consultar a un abogado, les dije a mis padres. Puede haber opciones legales aquí, especialmente si James falsificó documentos o cometió fraude. No queremos meter a James en problemas, dijo mamá por reflejo. La miré con incredulidad.
Mamá, ya está en problemas. Ha cometido múltiples delitos y los ha dejado a ustedes con el problema. Tu madre quiere decir que no queremos verlo en la cárcel, aclaró papá. A pesar de todo, sigue siendo nuestro hijo. Y yo sigo siendo su hija, respondí, con la voz firme. La que está tratando de sacarlos de este lío. ¿Necesito que confíen en mí en esto? Intercambiaron una mirada y luego asintieron a regañadientes. Contacté a Sarah Jenkins, una amiga abogada especializada en casos de fraude financiero. Revisó los documentos y confirmó mis sospechas. James había cometido numerosos actos ilegales, incluyendo falsificación, fraude y malversación. Estas firmas, dijo, señalando varios documentos de préstamo, claramente no son las firmas reales de sus padres. Y aquí se listó a sí mismo como el único propietario de un negocio que supuestamente fue transferido como un activo familiar. Eso es fraude de manual. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Presentar cargos penales, dijo sin rodeos. Y cargos civiles para tratar de recuperar los activos. Pero sinceramente, Marina, si se ha jugado el dinero o lo ha escondido, bueno, la recuperación podría ser difícil. Era una dura realidad, pero una que necesitábamos enfrentar. Presenté las opciones a mis padres en una reunión familiar al día siguiente, con Sara presente para explicar las implicaciones legales. Podemos presentar cargos contra James por sus acciones ilegales, expliqué. Eso podría ayudarlos a evitar la responsabilidad de algunas de estas deudas, especialmente donde falsificó sus firmas o se representó falsamente. Pero iría a la cárcel, dijo mamá en voz baja. Posiblemente, reconoció Sara. El fraude es extenso. Pero sin acción legal, sus padres serán responsables de todas estas deudas, Marina. Los bancos y los acreedores irán tras ellos. Papá carraspeó. ¿Qué harías tú, Marina? Si estuvieras en nuestra posición. Consideré la pregunta cuidadosamente. Presentaría los cargos. No por venganza, sino porque es la única manera de limpiar potencialmente sus nombres de estas deudas. Y sinceramente, James necesita enfrentar las consecuencias. Consecuencias reales, por una vez en su vida. Mamá comenzó a objetar, pero papá le puso la mano sobre la suya. Tiene razón, Linda. Lo hemos protegido toda su vida. Y mira a dónde nos ha llevado. Mira a dónde lo ha llevado a él. Fue la primera vez que escuché a mi padre admitir que su patrón de excusar el comportamiento de James también lo había perjudicado a él. No se trataba solo del favoritismo que me había herido a mí. Su permisividad había impedido que James desarrollara responsabilidad o carácter. De acuerdo, finalmente aceptó mamá. Presentaremos los cargos. Con esa difícil decisión tomada, pasé a las preocupaciones prácticas inmediatas. Mis padres necesitaban un lugar donde vivir, ya que el desalojo avanzaba rápidamente. Necesitaban ingresos y necesitábamos ver si se podía salvar algo del negocio. Pueden quedarse en mi cuarto de huéspedes temporalmente, ofrecí. No es ideal, pero es mejor que un colchón de aire en una casa vacía. No podríamos imponernos, protestó débilmente mamá. No es una imposición si lo estoy ofreciendo, señalé. Pero es temporal. Tendremos que encontrar una solución más permanente. Luego, recurrí a mi red de contactos para encontrar oportunidades de empleo para mis padres. Papá tenía habilidades como artesano y gerente de negocios. Mamá se había encargado de la contabilidad y el servicio al cliente durante décadas. Eran mayores, pero todavía capaces de trabajar. Jackson's Custom Furniture está buscando un carpintero experimentado, me dijo Tara después de hacer algunas llamadas. Y también necesitan a alguien para gestionar su sala de exposición. No es ser dueños de su propio negocio, pero podría ser un buen ajuste para ambos. Les pasé la información a mis padres, quienes estaban agradecidos pero apagados. La realidad de empezar de nuevo a su edad se estaba asentando. Mientras tanto, visité el taller cerrado de Anderson Furniture. El edificio estaba cerrado con llave, pero pude ver a través de las ventanas que gran parte del equipo había desaparecido. Localicé a Carlos, el capataz que había trabajado para mis padres durante 15 años antes de que James lo despidiera. La cosa está mal, Marina, confirmó, encontrándose conmigo para tomar un café cerca del taller. Vendió la mayor parte de la maquinaria.
Lo que queda es lo que era demasiado viejo o estaba roto para obtener un buen precio. ¿Y el inventario? Los pedidos personalizados. Carlos negó con la cabeza. ¿Vendido o cancelado? Unos pocos clientes leales me han llamado directamente, preguntando si vamos a reabrir en otro lugar. Seguirían a tus padres a cualquier parte. Eso me dio una idea. El nombre y la reputación del negocio todavía tenían valor, incluso si los activos físicos habían desaparecido. Mis padres habían construido una base de clientes leales durante décadas que no se podía vender tan fácilmente. Empecé a contactar a ex empleados, proveedores y clientes. La respuesta fue abrumadora. La gente compartió su indignación por cómo James había destruido un respetado negocio local, y muchos se ofrecieron a ayudar si intentábamos reconstruirlo. Tengo algunas herramientas que podría aportar, ofreció Mike, un ex artesano. No tan buenas como las que tenía tu padre, pero suficientes para empezar. Podría aplazar el pago de los materiales para los primeros pedidos, dijo un proveedor de madera que había trabajado con mis padres durante 20 años. Incluso los antiguos competidores expresaron su apoyo. Anderson Furniture era el estándar con el que todos nos medíamos, dijo el dueño de una tienda vecina. El mercado no es el mismo sin ellos. Mientras estas ofertas de ayuda llegaban, yo estaba recopilando pruebas de los crímenes de James. Los registros bancarios mostraban grandes retiros seguidos de viajes a casinos. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito revelaban compras extravagantes. Y lo más condenatorio de todo, encontré una serie de documentos falsificados donde James había usado las identidades de nuestros padres para asegurar préstamos y líneas de crédito. Presenté todo esto a Sarah, quien presentó la documentación legal necesaria para iniciar los procedimientos contra James. Entonces recibí una llamada que lo cambió todo. Señorita Anderson, soy el detective Williams del Departamento de Policía de Boston. Hemos recibido un informe de alguien que coincide con la descripción de su hermano intentando vaciar una cuenta de empresa en el First National Bank. El cajero reconoció el nombre por la alerta de fraude que usted presentó. Mi corazón se aceleró. ¿Lo arrestaron? Todavía no. Se fue antes de que llegáramos. Pero sabemos que está de vuelta en la ciudad. ¿Tiene alguna idea de dónde podría ir? Pensé por un momento. Prueben en el taller. Anderson Furniture en la calle Maple. Podría estar buscando algo de valor que quede. 2 horas después, mi teléfono sonó de nuevo. Era el detective. Hemos detenido a su hermano en la ubicación del negocio. Estaba intentando sacar equipo de las instalaciones. Llamé a mis padres de inmediato y fuimos juntos a la comisaría. A pesar de todo, estaban angustiados al ver a James esposado, con aspecto desaliñado y hostil. Tú hiciste esto, escupió cuando me vio. No podías soportar que finalmente me eligieran a mí por encima de ti. No, James, dije con calma. Tú hiciste esto. Le robaste a nuestros padres. Cometiste fraude y destruiste el negocio que pasaron sus vidas construyendo. Me lo dieron a mí. Era mío para hacer lo que quisiera. Papá dio un paso adelante, su expresión dolida pero resuelta. Te lo dimos para que lo gestionaras, James. Para continuar el legado familiar. No para venderlo por piezas. Confiamos en ti, añadió mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre confiamos en ti, incluso cuando no debíamos. El rostro de James se contorsionó de ira, y luego se arrugó en algo parecido a la desesperación. Nunca confiaron en mí. Siempre pensaron que Marina era mejor, más inteligente, más responsable. Me dieron el negocio porque se sentían culpables, no porque creyeran en mí. Había una pizca de verdad en sus palabras que nos silenció a todos. Mis padres le habían dado el negocio a James en parte por culpa, por su conciencia secreta de que siempre habían esperado menos de él. Y al hacerlo, lo habían preparado para un fracaso espectacular. Lamento haberte fallado, dijo papá finalmente. Pero eso no excusa lo que has hecho. Salimos de la comisaría con el corazón apesadumbrado. James permanecería bajo custodia, enfrentando múltiples cargos por delitos graves. El detective nos aseguró que continuarían investigando para tratar de recuperar cualquier activo restante, pero nos advirtió que no fuéramos demasiado optimistas.
Mientras conducíamos de regreso a mi apartamento donde mis padres se habían estado quedando, mamá de repente jadeó. ¿El trastero? ¿Qué trastero?, pregunté. En el sótano de la casa, hay un cuarto de almacenamiento cerrado con llave donde guardábamos cosas importantes. Papeles, fotos familiares, algunas joyas. No creo que James supiera de él. Deberíamos revisarlo antes de que el banco tome posesión de la casa, coincidió papá. Nos desviamos hacia la casa familiar, usando las llaves de mis padres para entrar por lo que probablemente sería una de las últimas veces. El trastero del sótano estaba intacto, su contenido polvoriento pero en su sitio. Mientras mis padres recogían álbumes de fotos y la modesta colección de joyas de mi madre, noté una caja etiquetada como Marina. Dentro había artefactos de mi infancia que pensé que se habían desechado hace mucho tiempo. Cintas de ferias de ciencias, certificados del cuadro de honor, el ensayo que me había ganado una beca universitaria, y debajo de eso, una colección de recortes de periódicos con mis logros a lo largo de la escuela y el inicio de mi carrera. ¿Guardaron esto?, pregunté, sosteniendo un recorte amarillento sobre mi graduación universitaria. Mamá miró, su expresión se suavizó. Por supuesto que sí. Siempre hemos estado muy orgullosos de ti, Marina. Pero nunca dijeron nada, nunca exhibieron nada de esto. Papá se unió a nosotros, mirando la caja con una sonrisa triste. Pensamos que no necesitabas el aliento. Siempre fuiste tan motivada, tan autosuficiente. Nos preocupábamos por James porque tenía dificultades. Pensamos que necesitábamos aumentar su confianza. En cambio, dije, lo hicieron dependiente de su apoyo y a mí me hicieron sentir invisible. El dolor de años se derramó en mis palabras. Se miraron el uno al otro, y luego a mí. Tienes razón, reconoció papá. Lo hicimos completamente mal. ¿Podrás perdonarnos alguna vez? Todavía no tenía una respuesta. La caja de recuerdos era una prueba de que habían valorado mis logros, incluso si nunca lo habían demostrado adecuadamente. Pero el dolor de toda una vida sintiéndome la segunda mejor no podía borrarse en un momento. Superemos primero esta crisis, dije. Luego trabajaremos en reconstruir nuestras relaciones también. Al salir de la casa, posiblemente por última vez, sentí una inesperada sensación de posibilidad entre los escombros del pasado de nuestra familia. Teníamos un largo camino por delante, pero por primera vez, lo estábamos enfrentando con honestidad. Durante las siguientes semanas, establecimos una nueva rutina. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento que les ayudé a asegurar usando parte de mis ahorros para el depósito de seguridad. Ambos encontraron trabajo en Jackson's Custom Furniture, donde su experiencia fue valorada a pesar de las circunstancias. Los procedimientos legales contra James continuaron, con el detective Williams manteniéndonos al día sobre sus esfuerzos por rastrear el dinero desaparecido. Visitaba a mis padres para cenar todos los domingos, una tradición que habíamos perdido en los últimos años. Lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas y admisiones dolorosas, pero también hubo sanación. Nunca quisimos hacerte sentir menos importante, dijo mamá durante una de estas cenas. Simplemente pensamos que eras tan capaz que no nos necesitabas de la misma manera que James parecía necesitarnos. Todo el mundo necesita validación, le dije. Todo el mundo necesita sentirse valorado y visto, especialmente por sus padres. Te vemos ahora, dijo papá en voz baja. Siempre debimos haberlo hecho. Mientras tanto, había estado trabajando en un plan para resucitar algo de las ruinas de Anderson Furniture. Usando mis contactos en el mundo financiero y la buena voluntad que mis padres habían construido en la comunidad, conseguí un pequeño préstamo para empresas y encontré un espacio de taller asequible. Varios ex empleados aceptaron regresar, dispuestos a trabajar por salarios modestos hasta que el negocio se estabilizara. Lo llamaremos Phoenix Furniture, les dije a mis padres cuando les presenté el plan, renaciendo de las cenizas de Anderson Furniture. No podemos permitir que asumas este riesgo, protestó papá. Ya has hecho mucho. No lo estoy haciendo sola, expliqué. Va a ser un verdadero negocio familiar esta vez. Yo me encargaré del lado financiero y empresarial a tiempo parcial junto a mi trabajo actual. Ustedes gestionarán la artesanía y las relaciones con los clientes, y tomaremos decisiones juntos. Estaban abrumados por la propuesta, pero aceptaron considerarla. No presioné,
sabiendo que necesitaban tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Luego, 4 meses después de su arresto, James fue puesto en libertad bajo fianza en espera del juicio. Su abogado había argumentado con éxito que no era un riesgo de fuga, a pesar de su desaparición anterior a Las Vegas. El día después de su liberación, apareció en el taller de Phoenix Furniture donde papá estaba ayudando a instalar el equipo. «Tenemos que hablar», exigió James, entrando sin saludar. Papá me llamó de inmediato. «Marina, James está aquí. Debería llamar a la policía». «Voy para allá», le dije. «No llames a la policía a menos que se ponga amenazante». Cuando llegué, James estaba paseando por el pequeño taller, con aspecto agitado, mientras papá lo observaba con cansancio. «¿Qué quieres, James?», pregunté, posicionándome entre él y nuestro padre. «Quiero que retires los cargos», dijo. «Diles que fue todo un malentendido, un asunto familiar». Me reí con incredulidad. ¿Un malentendido? Robaste cientos de miles de dólares, dejaste a nuestros padres sin hogar y destruiste un negocio de 40 años. Eso es un poco más que un malentendido. Cometí algunos errores, admitió a regañadientes. Pero soy familia. No se envía a la familia a la cárcel. Dejaste de actuar como familia en el momento en que decidiste robarle a nuestros padres, señalé. Se volvió hacia papá. ¿Vas a dejar que ella me haga esto? ¿A tu único hijo? Papá enderezó los hombros, encontrando la mirada de James con firmeza. Marina no te está haciendo nada. Nos está ayudando a lidiar con las consecuencias de tus acciones. Y es tu hermana, tan importante como mi hijo. Fue la primera vez que escuché a mi padre enfrentarse a James, y la primera vez que declaró explícitamente que yo era tan importante como mi hermano. La importancia no pasó desapercibida para James tampoco, su rostro se enrojeció de ira. Así que así son las cosas ahora. Estás de su lado. Esto no se trata de lados, dijo papá firmemente. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Lo que hiciste estuvo mal, James. Criminalmente mal. Me lo diste todo, gritó James. Era mío para usarlo como quisiera. Confiamos en que serías un administrador responsable de lo que pasamos nuestras vidas construyendo, respondió papá. Traicionaste esa confianza de la peor manera posible. James se volvió hacia mí, su expresión fea. Siempre quisiste esto. Ponerlos en mi contra, ser la favorita. Nunca quise ser la favorita, dije, manteniendo la voz calmada. Solo quería ser tratada por igual, que mis logros fueran reconocidos de la misma manera que los tuyos, ser vista como valiosa para esta familia. Siempre estuviste celosa de mí, acusó. ¿Celosa de qué? ¿De tus repetidos fracasos que nuestros padres excusaban? ¿De tu incapacidad para tener éxito sin su ayuda? ¿De tu compulsión por jugarte todo lo valioso en tu vida? No, James, no estaba celosa. Estaba triste. Triste porque nunca desarrollaste el carácter o las habilidades para valerte por ti mismo. Te odio, escupió. Siempre te he odiado. Señorita perfecta, siempre haciéndome quedar mal solo por existir. Nunca intenté hacerte quedar mal, dije. Solo intenté tener éxito en mi propia vida. Tus inseguridades no son mi responsabilidad. Dio un paso amenazante hacia mí, levantando la mano. Antes de que pudiera moverse más, papá se interpuso entre nosotros. Ya es suficiente, dijo, su voz firme. Vete ahora, James, o llamaré a la policía yo mismo. Por un momento, James pareció que podría atacar físicamente. Luego sus hombros se desplomaron, la lucha se desvaneció de él. Se arrepentirán de esto, murmuró. Todos ustedes. Cuando se dio la vuelta para irse, la puerta se abrió y 2 oficiales de policía entraron, seguidos por el detective Williams. James Anderson, dijo el detective. Me temo que tendrá que venir con nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? Protestó James. Estoy en libertad bajo fianza. Ha salido a la luz nueva evidencia, explicó Williams. Hemos rastreado algunos de los fondos desaparecidos a una cuenta en el extranjero a su nombre. Intentar ocultar activos es una violación de las condiciones de su fianza. Mientras los oficiales esposaban a James, se volvió hacia mí con puro odio en sus ojos. Esto es obra tuya.
Nunca te librarás de mí. Te haré pagar por esto. No, James, dije con tristeza. Tú eres el que está pagando, y te lo hiciste a ti mismo. Después de que se lo llevaran, papá se sentó pesadamente en un taburete del taller. Sigo esperando despertarme y descubrir que todo esto fue un mal sueño. Que mi hijo no es un criminal, que no lo capacité para convertirse en lo que es. Puse mi mano en su hombro. Todos jugamos nuestro papel en este drama familiar. Pero podemos escribir un final diferente. Esa noche, invité a mis padres a mi apartamento para cenar. Mientras comíamos, saqué la caja de mis logros que habíamos rescatado del trastero. Encontré algo más cuando estaba revisando esto, dije, sacando una fotografía descolorida. Nos mostraba a los 4 en mi graduación de secundaria. Yo estaba con mi toga y birrete, radiante de orgullo. Mis padres estaban a cada lado de mí, sonriendo orgullosos, y James estaba un poco apartado, su expresión una mezcla de resentimiento y tristeza. Nunca me había dado cuenta antes, dije. Pero miren lo infeliz que estaba James. Incluso entonces, no podía compartir mi logro porque lo veía como algo que lo disminuía a él. Mamá tomó la foto, con lágrimas en los ojos. Les fallamos a ambos, de diferentes maneras. El pasado es pasado, dije. Pero podemos aprender de él. Podemos ser mejores en el futuro. Papá asintió y luego metió la mano en el bolsillo. Hablando de seguir adelante, hemos tomado una decisión sobre Phoenix Furniture. Colocó un documento doblado sobre la mesa. Esta es nuestra respuesta a tu propuesta. Lo abrí para encontrar un acuerdo de sociedad comercial con los 3 nombres listados como socios iguales. ¿Están seguros?, pregunté, sorprendida por su disposición a seguir adelante. Nunca hemos estado más seguros, dijo mamá firmemente. Es hora de construir algo nuevo juntos. Por primera vez en meses, quizás años, sentí una sensación de paz con respecto a mi familia. Teníamos un largo camino por recorrer para sanar nuestras relaciones, pero habíamos dado los primeros pasos cruciales. Y mientras levantábamos nuestras copas para brindar por nuestra nueva sociedad, supe que de las cenizas de la traición y la pérdida, algo más fuerte y saludable estaba comenzando a crecer. 6 meses después, Phoenix Furniture celebró su gran inauguración. El taller era más pequeño que las instalaciones originales de Anderson Furniture, pero estaba lleno de los sonidos de la artesanía y el propósito. Papá trabajaba junto a 3 artesanos cualificados, incluido Carlos, el antiguo capataz. Mamá gestionaba la sala de exposición, su talento natural para el servicio al cliente atraía tanto a clientes antiguos como a nuevos, curiosos por el logotipo con temática de Phoenix y la historia detrás de él. Yo equilibraba mi carrera financiera con la supervisión de las operaciones comerciales, encontrando una satisfacción inesperada al aplicar mis habilidades profesionales a nuestra empresa familiar. Habíamos establecido roles y límites claros, con reuniones de negocios regulares donde todas las voces eran igualmente valoradas. Mis padres se habían instalado en una modesta casa de 2 dormitorios que estaban alquilando, con planes de comprar finalmente algo pequeño que realmente pudieran llamar suyo de nuevo. Los procedimientos legales contra James habían concluido con un acuerdo de culpabilidad, 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3, y una orden de restitución que probablemente le llevaría décadas cumplir. El negocio estaba creciendo de manera constante, con una reputación de calidad e integridad que atraía a clientes exigentes. Aún no éramos tan grandes como lo había sido Anderson Furniture en su apogeo, pero éramos estables y rentables, con una visión clara de crecimiento sostenible. Un martes por la tarde, mientras revisaba las finanzas trimestrales, papá llamó a la puerta de la oficina. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Siempre, respondí, dejando a un lado el papeleo. Se sentó frente a mí, con un aspecto inusualmente nervioso. Tu madre y yo hemos estado hablando del futuro, de la planificación de la sucesión. Se me encogió el estómago. La última vez que mis padres habían discutido la planificación de la sucesión, había llevado al desastre con James. Queremos poner todo a tu nombre, continuó. El negocio, nuestros activos, todo. Negué con la cabeza firmemente. No, ese no es el enfoque correcto. Sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿No lo quieres? No se trata de querer o no querer, expliqué. Se trata de hacer las cosas de la manera correcta esta vez.
sin favoritismos, sin preparar a nadie para el fracaso, sin crear resentimientos. Pero James está en prisión, señaló. Y confiamos en ti completamente. Aprecio esa confianza, dije. Pero tengo una idea mejor. Durante las siguientes semanas, trabajando con Sarah Jenkins, establecimos un fideicomiso familiar con estructuras de gobierno claras. Mis padres retendrían los derechos vitalicios a los ingresos del negocio, con las responsabilidades de gestión compartidas entre nosotros según nuestras respectivas fortalezas. Tras su eventual fallecimiento, el negocio pasaría a mí, con disposiciones para cualquier hijo que pudiera tener en el futuro, pero también con obligaciones de apoyar a James si demostraba una rehabilitación significativa. ¿De verdad crees que puede cambiar?, preguntó mamá cuando presenté esta última disposición. No lo sé, admití. Pero quiero dejar la puerta abierta a la posibilidad. No por él, sino por nosotros, para que no cerremos nuestros corazones por completo. El acuerdo de fideicomiso dio a todos seguridad y claridad, evitando las trampas de nuestras dinámicas familiares anteriores. Era una solución empresarial a lo que, en última instancia, había sido un problema empresarial, aunque con profundas raíces emocionales. En un fresco domingo de otoño, celebramos una pequeña ceremonia en Phoenix Furniture para conmemorar un año desde su creación. Clientes locales, empleados y algunos amigos cercanos se reunieron en la sala de exposición, que estaba llena de exquisitas piezas hechas a mano que mostraban la habilidad y el arte que siempre habían estado en el corazón del trabajo de mis padres. Quiero decir unas palabras, anunció papá, de pie ante el grupo reunido, sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. Habló conmovedoramente sobre el viaje que habíamos recorrido como familia, sobre los errores cometidos y las lecciones aprendidas, sobre el dolor de la pérdida y la alegría de la reconstrucción. Pero, sobre todo, dijo, con la voz quebrada ligeramente, quiero reconocer a la persona que hizo posible este renacimiento del Fénix, mi hija Marina. Me hizo un gesto para que me uniera a él, y lo hice, conteniendo lágrimas inesperadas. Cuando nuestro mundo se derrumbó, Marina podría haberse alejado. Le habíamos dado todas las razones para hacerlo. En cambio, nos mostró cómo es la verdadera lealtad familiar. No la devoción ciega o la habilitación de comportamientos dañinos, sino amar a alguien lo suficiente como para ayudarlo a enfrentar la realidad. Y empezar de nuevo. Mamá se adelantó, tomando mi mano. No te vimos claramente durante tantos años, Marina. No apreciamos la fuerza y la sabiduría que desarrollaste, a menudo a pesar de nuestra crianza en lugar de gracias a ella. Te vemos ahora, y estamos muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Hubo aplausos de la multitud reunida, pero apenas los escuché a través del torrente de emoción. Después de toda una vida sintiéndome ignorada y subestimada, ser reconocida públicamente por mis padres de esta manera fue sanador de una forma que no sabía que necesitaba. Más tarde, mientras cerrábamos la sala de exposición, me encontré sola con mis pensamientos. El viaje desde esa devastadora cena de domingo donde mis padres anunciaron que le darían todo a James hasta este momento de auténtica asociación familiar había sido doloroso, pero en última instancia, transformador. Había aprendido que mi valor no dependía del reconocimiento de mis padres, pero eso no significaba que su reconocimiento no fuera importante. Había descubierto que podía establecer límites sin dejar de ofrecer compasión. Y quizás lo más significativo, había descubierto que el legado familiar que valía la pena preservar no se trataba de muebles, casas o dinero, sino de valores, integridad, artesanía, responsabilidad y amor. Al apagar las luces del taller, mi mirada se posó en el logotipo del Fénix que habíamos diseñado juntos, surgiendo de llamas estilizadas. Parecía un símbolo apropiado no solo para nuestro negocio, sino para lo que todos nos habíamos convertido a través de este crisol de crisis y renovación. Afuera, mis padres esperaban en su coche para seguirme a la cena de domingo que se había convertido en nuestra nueva tradición. Socios iguales en una familia que se reconstruía pieza por pieza, tan cuidadosa y amorosamente como los muebles que fabricábamos juntos. Cuando alguien te muestra quién es realmente a través de sus acciones, créelo a la primera. Pero también cree en la posibilidad de crecimiento y cambio, especialmente en el tuyo propio. Porque a veces la herencia más importante no es lo que te dan, sino lo que construyes para ti mismo a partir de las lecciones tanto del dolor como del amor. ¿Alguna vez han tenido que reconstruir algo importante en su vida después de un revés o una traición? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó con ustedes,
Por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compártanla para ayudar a otros a encontrarla también. Gracias por acompañarme en este viaje, y les deseo fuerza y sabiduría para navegar sus propias dinámicas familiares.